Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder y esta es tu secuencia entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. El día de hoy nos reencontramos para seguir hablando de temas propiamente dicho de investigación. Y esta vez voy a agarrar un tema del cual me han ido pidiendo y necesitan tener más claro esta parte. Me refiero a la diferencia entre un proyecto de tesis y lo que es la tesis propiamente dicha. ¿Sí? Le voy a decir que la primera fase es armar el proyecto y la segunda fase o la fase final es la presentación del trabajo de tesis. Pero muchas personas o muchos estudiantes no encuentran mucha diferencia, o cuando les preguntan qué diferencia concreta existe entre uno y otro, muchos no pueden dar una explicación correspondiente. Así que ahora te voy a ayudar en base a este video. ¿De acuerdo? Y hay que tomar en cuenta que según muchos cambios de la normativa en el campo de la educación superior, hablo de las universidades, por muchos entes supervisores, para poder obtener el grado de bachillerato tienes que hacer aprobar el proyecto de tesis. No es como antes se hacía, que podías simplemente tramitar tu bachillerato y este se te otorgaba de una manera automática. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver las grandes diferencias del proyecto de tesis y la tesis propiamente dicha. ¿De acuerdo? Entonces voy a utilizar un material para que me pueda ayudar. Vamos. El proyecto de tesis y la tesis tienen portada, o si gustas denominarle carátula, recordando que esta carátula, cada institución, cada universidad o cada centro de estudios tiene su propio modelo de carátula o de portada. ¿De acuerdo? Entonces ambos tienen la portada o la carátula. El proyecto de tesis, ojo, el proyecto de tesis no tiene agradecimientos, no tiene dedicatoria, no tiene resumen o abstracts, que es el resumen pero no tiene idioma, y en muchos casos no tiene introducción. En cambio, la tesis sí tiene agradecimiento, tiene dedicatoria, tiene el resumen, tiene el abstract y tiene la introducción. ¿De acuerdo? Ahí ya hay una gran diferencia. A partir de ahí hay mucha similitud en su estructura. ¿Por qué? El proyecto de tesis debe tener, después de la portada o la carátula, viene el índice, pero viene solamente el índice de contenidos en el cual están todos los temas y en la página correspondiente en los que se ubican. En cambio, en la tesis aparece tres tipos de índices: el índice general, el índice de tablas y el índice de figuras. ¿De acuerdo? Ahora vamos. El planteamiento del problema debe estar tanto en el proyecto de tesis y también en la tesis. Ahí hay similitud. Sobre la formulación del problema, tanto en el proyecto y en la tesis es igual. Sobre los objetivos también, tanto en el proyecto de tesis como en la tesis, también es igual. Lo propio en las hipótesis, salvo, ojo, hablamos de las hipótesis siempre y cuando los trabajos de investigación los requieran, pero en ambos casos se coloca hipótesis en el proyecto y también existe en la tesis. También la viabilidad, que significa alcances o limitaciones, se coloca en el proyecto y también se coloca en la tesis. El marco de referencia o marco teórico, como lo denominan, también está en el proyecto de tesis y también está en la tesis. Y la metodología está en el proyecto de tesis y también está en la tesis. ¿A qué nos referimos en la metodología? Todos los pasos o procesos. Está el alcance, el diseño, está el enfoque, la población, el muestreo y la validación. O sea, todo eso están en ambos. ¿Ya? Aquí ya viene otra gran diferencia significativa. En el proyecto de tesis tienes que considerar el cronograma del trabajo, usualmente representado por un diagrama de Gantt, y debes colocar el presupuesto o la cantidad de inversión económica o de recursos que vas a gastar o valga la redundancia, invertir en lo que es el proyecto de tesis. Repito, en el proyecto va el cronograma y el presupuesto, más no en la tesis. En la tesis ya no aparecen estos dos elementos o estas dos partes, le voy a denominar. ¿De acuerdo? Aquí viene otra gran diferencia. En el proyecto de tesis no aparece la discusión, no aparecen las conclusiones, no aparecen las recomendaciones o sugerencias. En cambio, en la tesis, ya, primero aparece la recolección de datos, análisis e interpretación. Aparece la discusión, aparecen las conclusiones, aparecen las recomendaciones o
sugerencias. Ahí ya hay una gran diferencia entre un proyecto de tesis y una tesis. En ambos debe aparecer las referencias bibliográficas, tanto en el proyecto como en la tesis. Y en la parte final están los anexos. Los anexos solamente le corresponden al proyecto, a la tesis. Usualmente el proyecto no tiene anexos. Y hay algo que últimamente se está pidiendo y me parece vamos a decir, una alternativa correcta, que se solicite tanto en el proyecto de tesis como en la tesis los instrumentos. ¿Qué pasaba antes? En el proyecto no se pedían los instrumentos o el instrumento que vas a utilizar. Sí, pero hoy en día, dado la necesidad y las dificultades, en el proyecto se tienen que consignar el instrumento o los instrumentos que vas a utilizar. Recordándote que esta clasificación que te he dado es de una manera general, porque muchas instituciones, algunas universidades tienen su propio esquema, y algunos te piden de una forma y otros te piden de otra forma. Sí, así que puede haber ahí cuestionamientos de lo que te estoy tratando de decir, pero ya te estoy aclarando que no necesariamente esta estructura, que es de una manera general, se puede adaptar en algunos casos a ciertas universidades y en caso de estas hacer ciertas modificaciones. Ojo, acá hay una gran diferencia. Muchos dicen que la diferencia concreta entre la tesis y el proyecto de tesis es que en el proyecto de tesis no haces la toma de datos, no haces el análisis estadístico y no tienes la parte de resultados. En cambio, en la tesis sí lo tienes, haces la recolección de datos, haces tu análisis, haces tu interpretación, etc. Y eso los diferencia de una manera, podemos decir que sí, pero cuando tú obtienes resultados en la tesis, estos resultados hacen ciertos cambios en el proyecto de tesis. Puede aumentar tu marco teórico, pueden sufrir ciertas variaciones tu marco conceptual, tu marco teórico. ¿Por qué? Porque al momento de tener resultados, estos te van a generar un análisis más minucioso y por ende puedes darle o incrementar o variar lo que inicialmente era tu proyecto de tesis. Y no hay que equivocar, el hecho que el proyecto de tesis te hayan aprobado y que solamente para la tesis aumentes, digamos, el capítulo 4, no significa que no te puedan volver a observar el proyecto. ¿Por qué? Porque recuerda que la tesis ya debe ser más profunda, ya debe tener un mayor sustento científico, filosófico, epistemológico. Entonces ahí hay una gran diferencia. Sí, o sea que el proyecto es como un esqueleto, una estructura básica, pero cuando ya tengas tus resultados, va a ir generando ciertos cambios pequeños, pero significativos. Sí, de acuerdo, espero que esta explicación te haya servido y que si tienes dudas o no estés de acuerdo en muchas cosas de las que digo, o quieres que toque un tema específico, no dudes en escribirme a la caja de comentarios del YouTube, o siempre te dejo mi Facebook personal o mi Facebook de Entrecráneos en el que puedas realizar un comentario o puedas adicionar algo que tal vez no lo dije en su momento. Así que agradezco mucho a los que visitan mis videos y espero que nos veamos en próximos videos. Esto es Entrecráneos, técnicas de estudio y de investigación. A propósito, ya estoy promocionando mi libro, Los mapas mentales de la investigación. Es un libro totalmente diferente en el cual no vas a encontrar nada de teoría porque todo está estructurado en mapas mentales. Entonces, si también quieres adquirir este libro, que sé que te va a servir bastante, porque te repito, no hay teoría, sino que la teoría se ha convertido en esquemas o en mapas mentales, te va a servir bastante. Ya estaremos en comunicación. Nos vemos. Hasta la próxima.